Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la hidroboración de los alquinos. Vamos a ver cómo hidratar anti-Markovnikov un alquino. Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a considerar el propino y le vamos a añadir como reactivo en una primera etapa un borano. Un borano que va a llevar dos cadenas voluminosas. Vamos a llamarlas de momento R2, grupos R2. Después pongo un ejemplo de qué tipo de cadenas van a ser las que habitualmente se emplean. Es un borano impedido debido a cadenas voluminosas, los grupos R. Generalmente lo vamos a disolver en THF, en tetrahidrofurano, y la reacción lleva a una segunda etapa de oxidación. Agua oxigenada como oxidante en medio básico, es decir, con sosa acuosa. Y el resultado de la reacción es la conversión del alquino en un aldehído. En un aldehído nos da un aldehído. Los alquinos se convierten en aldehídos con la hidroboración. Por tanto, se puede considerar que un alquino es un equivalente sintético de un aldehído. Si queremos obtener un aldehído, podemos plantear una estrategia sintética a través de un alquino. Esto debemos siempre tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hacer el mecanismo. El primer paso consiste en la adición del borano al triple enlace. Y esa adición es anti-Markovnikov, de manera que el hidrógeno busca el carbono más sustituido del alquino y el boro el carbono menos sustituido. Y esto nos va a formar un intermedio, bueno, un producto intermedio que es un alqueno. ¿Por qué interesa que el borano sea impedido? ¿Por qué nos interesa que aquí lleve grupos voluminosos? Bueno, es para evitar que el borano vuelva a reaccionar una vez más con el alqueno. Sabemos del tema de los alquenos que los boranos, el BH3, consigue reaccionar con un alqueno. Estas cadenas voluminosas impiden una segunda reacción que nos aportaría en este carbono un segundo hidrógeno y aquí un segundo boro. Para evitar eso, trabajamos con un borano impedido. Antes de que se me olvide, uno de los boranos impedidos más típicos, más famosos, es el diciclohexilborano. Es un borano que lleva dos grupos ciclohexilo unido al boro y este tiene un hidrógeno solamente. Lo representamos como Ci2BH, diciclohexilborano. Tenemos otros boranos, como por ejemplo el disuamilborano, que lleva unas cadenas ramificadas, también voluminosas, para hacer que tenga un tamaño importante, pero el diciclohexilborano es muy fácil de recordar y bueno, muchas veces, aunque no especifiquemos el tipo de cadenas, porque hay diferentes boranos impedidos, podemos llamarlas R2 y así no nos complicamos la vida. Bueno, y ahora viene la etapa de agua oxigenada medio básico. ¿Qué ocurre cuando ponemos agua oxigenada con sosa en sosa acuosa? Pues se produce el cambio del boro por NaOH. Y yo creo que aquí te das cuenta de qué acabamos de obtener en ese cambio. Tenemos el famoso enol, que ya vimos en el punto anterior de la hidratación con sulfúrico, agua y sulfato de mercurio. Perdón. De manera que este enol va a tautomerizar, sufre un equilibrio llamado tautomería, una tautomería que lo va a convertir en un aldehído. Vamos a ver qué movimiento supone la tautomería. Es ceder este enlace, este par del enlace oxígeno-hidrógeno a formar un doble carbono-oxígeno que nos da el carbonilo, moviendo el enlace pi al carbono, que pasa al carbono como par solitario en forma de carbanión y ese carbono negativo recoge este hidrógeno. De manera que nos va a quedar algo así, el metilo, voy a copiar este metilo. Ahora el carbono siguiente va a quedar con dos hidrógenos, el que tenía y el del OH, convirtiéndose en un carbono sp3, era sp2 y pasa a sp3 en la tautomería. Y en el carbono del extremo pues nos queda el doble enlace carbono-oxígeno del carbonilo, nos da un aldehído. Ese es el paso final, la tautomería cetoenol. El enol que se transforma en un grupo ceto, bueno, es un aldehído en este caso, pero aunque sea aldehído se habla de cetoenol. Bien, así que ya sabemos, los alquinos terminales nos dan aldehídos. Pero ¿qué pasa si tenemos un alquino interno? Imaginemos, por ejemplo, el 2-butino. Bueno, pues en ese caso forma cetona. En ese caso la hidroboración, primero el
primero el R2, vamos a poner el diciclohexilborano, CI2BH en THF, no lo voy a poner, seguido de agua oxigenada medio básico, pues aquí en este caso nos va a hidratar uno de los dos carbonos, da igual por la simetría, es lo mismo, si no fuera simétrico daría mezclas y obtenemos una acetona, obtenemos la propanona, la 2-butanona, podemos hacer el mecanismo otra vez. Aquí da igual que pongamos el hidrógeno en el carbono de la izquierda o en el de la derecha, es exactamente lo mismo, porque es simétrica la molécula y si no fuera simétrica entra prácticamente de igual forma, indistintamente el hidrógeno en un carbono o en el otro, y por tanto da mezclas de dos carbonilos. Ahora aquí ponemos el agua oxigenada medio básico, que es un oxidante y reemplaza el boro por un OH. También es verdad que el boro se puede reemplazar por un hidrógeno. Si le ponemos ácido acético en vez de agua oxigenada, con ácido acético reemplazaría por un hidrógeno. Si en algún caso te interesa cambiar este grupo por un hidrógeno y obtener un alqueno, es con ácido acético. El ácido acético reemplaza el boro por hidrógeno y obtendríamos un alqueno. Es una forma de hidrogenar el alquino-alqueno, una forma peculiar, pero es posible. Aquí tenemos el enol y por la tautomería pues nos deja donde está el OH, nos queda una acetona y en el carbono vecino aportamos el hidrógeno, le aportamos este hidrógeno a este carbono de aquí y así conseguimos la 2-butanona que prometí en su momento. Bien, ya tenemos dominada la reacción de hidroboración, reacción compleja con su tautomería, igual que la hidratación con sulfúrico agua sulfato de mercurio. Por ejemplo, imaginemos que imaginemos una situación como esta. Tenemos aquí un OH y aquí tenemos una cadena con dos carbonos que terminan en un aldehído. Bien, queremos obtener esta molécula. ¿Cómo la preparamos? Al observar que aquí hay un aldehído y tenemos una cadena con dos átomos de carbono, podríamos pensar en que esto viene de un alquino, porque los alquinos se pueden convertir por hidroboración en aldehídos. Entonces vamos a aprovechar esa estrategia sintética. Rompemos por ahí. ¿Y de qué va a venir este ciclo de 6? Le vamos a poner aquí una acetona, la ciclohexanona, porque el alquino, una vez que lo desprotonemos y obtengamos el acetiluro, es nucleófilo y por tanto nos puede atacar a la acetona que ponemos aquí y eso nos genera el oxígeno. Una primera etapa en éter para que no se nos protone el acetiluro, una segunda etapa de agua para protonar este oxígeno y acabamos de formar este enlace carbono-carbono. Interesante. ¿Qué acabo de hacer? No llegamos ahí. Ay, es que lo tengo que borrar. Es que me he despistado. Me tienes que perdonar, me acabo de despistar. Me he comido un paso y por eso aquí esto no salía. Quedamos en que al ver ese aldehído podemos pensar en que proviene de un alquino. Se me ha olvidado dibujarlo. Ah, sí, perfecto. Y ahí es donde ahora podemos pensar que este enlace, como tenemos aquí un alcohol, lo podemos formar a partir de un acetiluro y una acetona. Antes, según lo estaba comentando, pues no iba bien esto. Aquí la acetona y el acetiluro. Este acetiluro nos ataca a la acetona, carga hacia el oxígeno. Ese paso lo llevamos a cabo en éter para que no se protone el nucleófilo. Añadimos de segundo paso agua para protonar ese oxígeno, el oxígeno negativo, el alcóxido. Y a continuación hacemos la hidratación anti-Markovnikov, es decir, la hidroboración. Por ejemplo, con el diciclohexilborano en THF, seguido del oxidante, agua oxigenada con sosa. De esta manera, el alquino se convierte en nuestro aldehído. Una estrategia sintética muy interesante. Continuamos con otro vídeo, el punto 18, en el que vamos a ver las adiciones de los ácidos de los halógenos, de HCl, HBr, HI, y la adición de los halógenos, de bromo, cloro, yodo.